planos paralelos. La isla despierta. Las personas que duermen únicamente 2 o 3 horas de cada 24 son siempre genios. Al menos aquellas de las que se tiene noticia. Poco importa que quizá aquellos de quienes nada se sabe sean unos memos. El insomnio es distintivo del genio. Tiene que serlo. Piensa en todo el trabajo que se puede hacer, las cosas que se pueden pensar, los libros que se pueden leer, las veces que se puede hacer el amor mientras los tontos roncan. En el plano de los orichíos, que es en muchos sentidos similar al nuestro, hay personas que no duermen nunca. Un grupo de científicos de la nación orichía de Jai Brizal llegó al convencimiento de que el sueño era el vestigio de un modelo de conducta apropiado para los mamíferos inferiores, pero no para los humanos pensantes. Dormir servía para mantener tranquilos y a salvo de peligros a los vulnerables simios durante la noche, pero para la vida civilizada, el sueño es tan irrelevante como podría serlo la hibernación. Peor aún, es una traba para la inteligencia, una sordina recurrente para el cerebro. Al interrumpir las funciones activas del cerebro noche tras noche, al interferir de forma abrupta en el pensamiento coherente, el sueño impide a la mente humana alcanzar su potencial máximo. El sueño nos hace estúpidos, tal fue la tesis de los científicos orichíos. Las autoridades de Jai-Brizal, temerosas de una posible invasión de la nación rival de Num, promovían cualquier experimento que pudiera darles ventaja en el terreno armamentístico e intelectual. De este modo, ayudados por una buena subvención, trabajando con brillantes ingenieros genéticos y provistos de 10 patrióticas parejas de fértiles voluntarios, todos ellos albergados en un recinto cerrado, estos científicos iniciaron un programa, llamado Supergenios, por la Red Nacional de Noticias, al que se dedicaron con pasión. Y al cabo de 4 años habían nacido los primeros bebés totalmente insomnes. Millones de padres ojerosos podrían disputar ese mismo estatus, porque los bebés normales sí se duermen, pero sus padres tienen que estar levantándose toda la noche. Con todo, los primeros bebés supergenios murieron. Algunos durante las primeras semanas, otros al cabo de unos meses. Lloraban noche y día hasta que fueron apagándose en el silencio y la muerte. Los científicos decidieron que el sueño infantil es una extensión del proceso de desarrollo fetal que no puede suprimirse sin riesgos. Jai-Brizal y Num se encontraban a la sazón en plena fase de confrontación. Circulaba el rumor de que Num estaba desarrollando un arma bacteriológica aerotransportada que esterilizaría a toda la población masculina de Jai-Brizal. El apoyo popular al programa Supergenios había recibido un duro golpe ante la pérdida de los bebés, pero el gobierno no flaqueó. Encargó a los ingenieros genéticos la labor de volver a empezar desde el principio y pidió un nuevo grupo de voluntarios. El primer día se presentaron 22 parejas de patriotas. En menos de 2 años, comenzaron a producir la nueva generación de supergenios. La programación era delicada y minuciosa. Al principio, los recién nacidos podían dormir tanto como los bebés normales, pero poco a poco se los iba manteniendo despiertos durante periodos de tiempo cada vez más largos, hasta que a la edad de 4 años tenían que haberse acostumbrado a no dormir nada. Y así lo hicieron. Esta vez no se apagaron. Los 22 eran bebés sanos y fuertes. Miraban a sus madres con los ojos bien abiertos y sonreían. Daban patadas y hacían ruiditos, y mamaban y gateaban y hacían todo lo que hacen los bebés, incluso dormir. Eran muy listos, pues se les prestaba mucha atención y su entorno estimulaba el aprendizaje, pero no eran genios, todavía. Aprendían lo que aprenden los bebés, incluso gugú y gaga, y luego mamá y papá y no y el resto de vocabulario propio de un niño cuando empieza a caminar, tan solo un poco más que el de la media. La aceleración radical del aprendizaje y el incremento de la inteligencia activa vendrían cuando empezaran a permanecer despiertos. A la edad de 2 años, la mayoría de ellos dormía menos de 6 horas por noche. Había algunas variaciones naturales en lo que los directores del programa llamaban desarrollo asómnico. El campeón era el bebé Ha-Dab, que renunció a las siestecitas diurnas a los 10 meses, y a los 26 dormía tan solo 2 o 3 horas por noche. Durante varios meses, Ha-Dab, una preciosidad de pequeñín con unos ojos enormes y el pelo rizado y dorado,
fue el niño mimado de los medios de comunicación de Hy-Brizal. Aparecía continuamente en las pantallas de todos los hogares, el niño genio. Y ahí estaba Hadab, tambaleándose alegremente y cruzando la habitación para ir a saludar al científico general, el doctor señor profesor Yu Tuk, autor de Asomnia, la respuesta, que se inclinaba con una sonrisa apenas esbozada, pero sincera, para estrechar su minúscula manita. Allí, Hadab, rodeado por la hierba, con el cachorrillo negro que le regaló la supremacía suprema de Hy-Brizal, y aquí, Hadab, acurrucado en su camita como si fuera a dormir, con el pulgar en la boca, pero abriendo los ojos de golpe y haciéndole muecas al cámara. Al poco, el niño genio, como cualquier otra moda, desapareció de los medios de comunicación. Durante el siguiente año se oyó hablar muy poco del programa Supergenios. La agencia de noticias altamente intelectual de Hy-Brizal, Locus, difundió un video informativo interactivo que planteaba, con sumo cuidado, algunas cuestiones relativas a la validez de la teoría somnista y a la supergenialidad de los niños supergenios sometidos a la prueba. La parte más significativa de la presentación era una breve escena en la que Hadab, un niño ya de 3 años y medio, asómnico, jugaba con su perrito. Eran dos criaturitas encantadoras, pasando un rato maravilloso retosando y revolcándose en el parque de recinto cerrado. Pero tenía un no sé qué de inquietante, ver cómo era el niño desnudo el que perseguía al perro, en lugar de ser el perro el que persiguiera al niño. Por otra parte, Hadab parecía curiosamente indiferente a la presencia de extraños. Si se le preguntaba algo, unas veces ignoraba al entrevistador y otras contestaba al azar, como si ni la charla ni la relación humana significaran mucho para él. Cuando le preguntaron, ¿vas al colegio?, se apartó unos pasos, se agachó y se puso a defecar delante de las cámaras. No parecía que su acción llevara implícito ningún tipo de actitud desafiante. Simplemente no mostraba la menor vergüenza. En cambio, otra niña del video, Ragna, una delicada pequeña de casi 4 años de edad a la que se había declarado desarrollo lento porque aún dormía 4 horas por noche, respondió con adorable locuacidad a los periodistas, a los que explicó que le gustaba el colegio porque había microscopios con cosas dentro que se movían y que ya era capaz de leer su libro de abecedario. Ragna, sin embargo, no se convirtió en la siguiente niña mimada de los medios de comunicación. El programa de Supergenios se negó a permitir la entrada en sus instalaciones a ningún otro reportero durante más de 2 años, hasta que la curiosidad del público y la presión de los medios de comunicación se hicieron tan fuertes que no pudieron resistirse por más tiempo. Llegados a aquel punto, el doctor señor profesor Yu Tuk anunció que el experimento Asomnia había sido un éxito. Ninguno de los 22 niños cuyas edades estaban comprendidas entre poco menos de 4 años y poco más de 6, dormía más de media hora por noche, y todos ellos gozaban de excelente salud. Por lo que hacía a su desarrollo intelectual, explicó que, como era natural, no seguía las mismas pautas que el de los niños hipersómnicos, y no podía medirse según los mismos cánones. No había duda posible, en cualquier caso, de su alto grado de inteligencia. Tales explicaciones no satisfacieron por completo a la audiencia televisiva, ni tampoco a los científicos disidentes que habían cuestionado la teoría del asomnismo, y ni siquiera al gobierno, que había apoyado el programa del doctor señor profesor Tuk, con la esperanza de contar con una generación de genios que pusiera de rodillas a Num y confirmara a Hy-Brizal como el superpoder más super supremo del mundo. Después de mucho tiempo, presiones y reuniones, una comisión de investigación científica encargada de elaborar un reportaje objetivo logró doblegar la feroz resistencia del doctor señor profesor Tuk y de su equipo. Los investigadores se encontraron con que muchos de los padres de los supergenios estaban ansiosos hasta el patetismo por hablar con ellos. Les pedían consejo, ayuda, tratamiento para sus hijos. Uno tras otro, aquellos amorosos y desesperados padres y madres repetían las mismas palabras. Son sonámbulos.
Una joven madre, poco instruida pero observadora, sentó a su pequeño delante de un espejo y le dijo al investigador que lo observara. Min, le dijo al niño. Mira, Min. ¿Quién es ese niño que está en el espejo? ¿Quién es, cariño? ¿Qué hace? El niño. Pero el niño no se identificó en absoluto con la imagen. Tal como anotó el investigador, no mostró el menor interés, no miró en ningún momento a los ojos de la imagen del espejo. Luego advertí que si bien su mirada se cruzó con la mía en alguna ocasión al azar, no me miraba a los ojos, ni yo pude mirarlo por tanto a él. Lo he encontrado curioso e inquietante. El mismo investigador se confesó preocupado por el hecho de que ninguno de los niños fuera capaz de señalar algo con el dedo, ni de seguir la dirección del dedo si era otra persona la que apuntaba. Los animales y los niños pequeños, anotó también en su informe, miran el dedo en lugar de mirar hacia la dirección señalada, y no son capaces de señalar ellos. Señalar con el dedo, como gesto con significado y significante, es un aprendizaje espontáneo y normal que tiene lugar durante el primer año de la vida de un niño. Los supergenios obedecían órdenes simples y directas de una manera aleatoria. Si se les decía, ve a la cocina o siéntate, solían hacerlo. Si se les preguntaba, ¿tienes hambre?, el niño podía o no ir a la cocina o sentarse a la mesa para que le dieran de comer. Si se hacían daño, ninguno de los niños iba corriendo a buscar a un adulto llorando, porque se había hecho pupa. Se quedaban acurrucados en el suelo, gimiendo o en silencio. Uno de los padres dijo, es como si no supiera qué le ha sucedido a él, como si se diera cuenta de que ha pasado algo, pero no de que le ha pasado a él. Y añadió con orgullo, es duro, un soldado de pura cepa. Jamás pide ayuda. Las expresiones de ternura no parecían significar nada para los niños, aunque si a las palabras se añadía un abrazo físico, a veces se restregaban o se acurrucaban contra quien se las diera. En ocasiones, un niño decía o murmuraba algo cariñoso. Guapo, guapo, guapo. Mamá, mamá buena, mamá buena. Pero no como reacción a alguna muestra de cariño por parte de los padres. Respondían al ser llamados por sus nombres, y la mayoría de ellos, al preguntárseles cómo se llamaban, decían su nombre, aunque algunos no lo hacían. Los padres hacían constar que les parecía que cada vez más sus hijos hablaban solos, o no escuchaban lo que se les decía, y que el uso de los pronombres era a menudo arbitrario, tú por yo, o me por les. Existía la creciente sensación de que su lenguaje se hacía cada vez más espontáneo en lugar de coherente, más aleatorio que intencionado. Después de más de un año de pacientes e intensos estudios y discusiones, los investigadores publicaron su informe. El lenguaje utilizado mostraba una gran cautela. Dedicaban una buena parte del informe al caso de Ragna, que seguía durmiendo más de 1 hora por noche, y que incluso se quedaba dormida en ocasiones durante el día, por lo que, desde el punto de vista de los fines del experimento, se le consideraba un fracaso. Uno de los investigadores definía de forma muy descriptiva y franca ante la cámara de un periodista la diferencia de Ragna con respecto a los demás supergenios. Es una niña dulce y soñadora. Todos son soñadores, pero ella se va lejos, quiero decir que su mente se va lejos. No sé, hablar con ella es como hablar con el perro. En cierto modo todo te está escuchando, pero la mayor parte de lo que dices es como si para ella fuera ruido. Pero a veces parece como si se estremeciera, como cuando alguien se despabila al despertar. Y entonces está allí, y ella se da cuenta. Los demás niños no, nunca, no están en ninguna parte. La conclusión de los investigadores era que un estado de vigilia permanente parece impedir que el cerebro alcance por completo el estado de conciencia. Los medios de comunicación se escandalizaron con gusto durante un mes con los niños zombies, los despiertos sin cerebro. El autismo programado, el sacrificio de niños en el altar de la ciencia. Mamá, ¿por qué no me dejan dormir? Para luego perder interés. En cuanto al interés del gobierno, continuó durante 12 años más merced a la incansable persuasión del doctor señor profesor Uituk, que contaba con firmes aliados entre los más altos consejeros de la supremacía suprema y entre los generales más influyentes del ejército. Pero al cabo de ese tiempo, sin que se comunicara públicamente, se dejó de subvencionar el proyecto. Muchos de los científicos supervisores habían abandonado ya las instalaciones del recinto científico. El doctor señor profesor Uituk sufrió un infarto y murió.
Los angustiados padres de los supergenios, que habían sido obligados a permanecer en el recinto durante todos aquellos años, bien alimentados y vestidos, por supuesto, y con acceso a todas las comodidades modernas salvo los aparatos de comunicación, suplicaron entonces ayuda. Sus hijos tenían ahora entre 15 y 17 años, y eran totalmente insomnes. Con la pubertad, habían entrado por completo en un estado que algunos observadores describían como conciencia alterada, otros de inconsciencia despierta y otros simplemente de sonambulismo. Esta última expresión era particularmente inapropiada. Eran cualquier otra cosa menos personas dormidas. No eran tampoco inconscientes de cuanto les rodeaba, como en el caso del sonámbulo que camina en la mitad del tráfico o que se restriega con frenesí la condenada peca de la mano. Permanecían físicamente conscientes todo el tiempo. No dejaban de estar conscientes jamás. Su cuerpo gozaba de buena salud, y dado que siempre se los había alimentado bien y con regularidad, con comida siempre a su disposición, no habían desarrollado ningún tipo de habilidad para la caza o para buscar alimento. Caminaban sin rumbo, echaban a correr sin objeto. A veces se columpiaban en las plazas o de las ramas de los árboles del parque. Escarbaban la tierra haciendo hoyos o montículos, y se peleaban entre sí. A medida que habían ido madurando, estas luchas de adolescente fueron desembocando en juegos sexuales y pronto en copulación. 2 madres y un padre se habían suicidado durante el largo cautiverio, y un padre había muerto por una trombosis. Los 40 padres restantes llevaban años turnándose las 24 horas del día para vigilar a sus hijos, 12 chicas y 10 chicos adolescentes siempre despiertos. Las condiciones del experimento impedían a los padres cerrar las puertas con llave, por lo que no podían evitar el contacto entre los jóvenes. Los ruegos de los padres pidiendo cerrojos y anticonceptivos habían sido reiteradamente rechazados por el doctor señor profesor Uitug, que estaba convencido de que la segunda generación de asómnicos ratificaría por completo su teoría, tal como exponía en su original inédito Asomnia, la respuesta es inminente. Cuando se abrió el recinto, 4 de las chicas habían tenido ya niños, que eran cuidados por los abuelos. Otras 3 chicas estaban embarazadas. Una de las madres había sido violada por uno de los chicos asómnicos, y también estaba embarazada. Se le permitió abortar. Se sucedió un periodo obscuro y vergonzoso durante el cual el gobierno eludió toda responsabilidad en relación con el experimento y dejó que los individuos se las arreglaran por su cuenta. Algunos de los supergenios fueron explotados sexualmente con finalidades pornográficas. Uno de ellos fue asesinado por su madre, quien alegó defensa propia, y pasó un periodo de tiempo, en prisión. Finalmente, bajo el mandato de la 44ª Supremacía Suprema, todos los asómnicos supervivientes, incluidos sus hijos, fueron confinados en una reserva en una isla remota, en el vasto delta del río Ru-Mu, donde permanecen desde entonces sus descendientes, vigilados por guardianes de la nación de Hy-Brizal. La segunda generación no ratificó la teoría de Uitug, pero probó la capacidad de los ingenieros genéticos. Todos ellos se reprodujeron de acuerdo con su casta. Ningún descendiente de los supergenios ha sido capaz de dormir después de cumplidos los 5 años de edad. Hay en la actualidad unos 55 asómnicos en la isla despierta. El clima es muy cálido, por lo que van desnudos. Cada 2 días, un barco a reacción de la armada deja en la playa, frutas, queso, pan y otros alimentos que no necesitan preparación. Al margen de este suministro de provisiones arrojadas a la playa desde el barco, se sigue una estricta norma de no contacto. No se permite ayuda humanitaria o médica alguna. Los turistas, incluidos los procedentes de otros planos, pueden recalar en un islote vecino, desde el que pueden captar imágenes de los asómnicos a través de potentes telescopios situados tras una serie de paneles. Cada cierto tiempo, equipos de científicos observadores son transportados en un helicóptero a la isla. Se les descuelga desde los aparatos y se los deja en 2 torres de observación. Estas torres, inasequibles para los asómnicos, están equipados con rayos infrarrojos y otros artilugios de visión altamente sofisticados. Los observadores permanecen ocultos tras cristales opacos.
También se permite que los piquetes de la asociación Salvemos a los Bebés Asómnicos patrullen y organicen vigilias en la playa sur. De vez en cuando, estos activistas de ASBA intentan rescates en barco, pero hasta el momento los buques a reacción de la Armada y los helicópteros del Ejército se han anticipado siempre. Los asómnicos se solazan, pasean, corren, escalan, nadan, se pelean, se acicalan ellos mismos y los unos a los otros. Sostienen y dan de mamar a los bebés y practican el sexo. Los machos luchan entre sí movidos por la rivalidad sexual y muchas veces pagan a las mujeres que se niegan a mantener relaciones con ellos. Pegan. Todos se pelean alguna que otra vez por la comida y se han producido cierto número de crímenes sin motivo aparente. La violación es una práctica común cuando los machos excitan al ver copular a otros. Hay ciertos indicios de existencia de vínculos afectivos entre madre e hijo y entre hermanos. Por otra parte, las relaciones sociales son inexistentes. Nadie enseña a nadie y tampoco se ha apreciado que los individuos aprendan habilidades o hábitos por imitación. La mayor parte de las hembras paren un niño al año a partir de la edad de 14 o 15 años. Sus aptitudes maternales no pueden ser sino innatas, aunque la cuestión de si los seres humanos poseen alguna aptitud innata o no todavía no ha sido aclarada. En cualquier caso, la mayoría de los recién nacidos mueren. Las mujeres abandonan a sus bebés allí donde murieron. Después del destete, los niños tienen que apañárselas solos. Y como siempre se les provee de un exceso de alimentos, buen número de ellos sobrevive hasta la pubertad. Las muertes de hembras adultas se producen por lo general a causa de la brutalidad de los machos o durante el alumbramiento. Las hembras asómnicas raramente llegan a los 30 años de edad. Los machos viven más tiempo si sobreviven al peligroso periodo desde el final de la adolescencia hasta los 20 y tantos años, durante el cual las peleas son continuas. El habitante más longevo de la isla despierta, FB-204, apodado Phoebe por el equipo de observadores, fue una hembra que vivió hasta los 71 años. Phoebe tuvo un hijo a la edad de 14 años y a partir de entonces quedó, al parecer, estéril. Nunca opuso resistencia a los esfuerzos copuladores de ningún macho, por lo que raras veces le pegaron. Era tímida y muy holgazana, y casi nunca aparecía por la playa salvo para coger comida y retirarse con ella entre los árboles. El patriarca actual es un macho de pelo gris, MTT-311, de 56 años, musculoso y bien formado. Se pasa la mayor parte de los días retosando sobre las playas arenosas y por las noches merodea sin descanso a través de los bosques del interior. A veces excava agujeros y zanjas con las manos o amontona piedras para retener el curso de un arroyo. Todo ello en apariencia por mero placer físico, puesto que sus diques no sirven a propósito alguno ni los construye lo suficientemente impermeables como para desviar la corriente. Hay unas hembras que casi todas las noches se pasan un buen rato amontonando hojas y cortezas arrancadas como si construyeran nidos gigantes, aunque nunca los utilizan para nada. Hay varias hembras que cazan hormigas y larvas en los árboles caídos y se las comen una a una. Se trata de los únicos indicios de comportamiento intencionado más allá de la satisfacción de las necesidades físicas inmediatas. Aunque son sucios en extremo y las mujeres envejecen con rapidez, la mayoría de los asómnicos son hermosos en su juventud. Todos los observadores reparan en su expresión. La describen como suave, serena, angelicalmente calmada. Se ha publicado recientemente un libro sobre los asómnicos titulado El pueblo feliz, con el equivalente orishio de los signos de interrogación. Los pensadores orishios continúan debatiendo acerca de estos seres. ¿Puede alguien ser feliz si no es consciente de ser feliz? ¿Qué es la conciencia? ¿Es la conciencia tan beneficiosa como pensamos? ¿Cuál es el mejor de los dos, un lagarto calentándose al sol o un filósofo? ¿Mejor en qué sentido y con respecto a qué finalidad? Hace muchísimo más tiempo que hay lagartos que filósofos. Los lagartos no se bañan, no entierran a sus muertos, ni llevan a cabo experimentos científicos. Ha habido muchísimos más lagartos que filósofos. ¿Son pues los lagartos una especie mejor adaptada que los filósofos?
¿Dios ama más a los lagartos que a los filósofos? Sean cuales sean las respuestas que demos a estas preguntas, la observación de los asómnicos o la de los lagartos parece indicar que la conciencia no es necesaria para vivir una vida sensitiva satisfactoria. De hecho, llevada al extremo al que los seres humanos la han llevado, la conciencia puede impedir una verdadera satisfacción. Vendría a ser el gusano en la manzana de la felicidad. La conciencia de ser interfiere en el ser, lo pervierte, lo atrofia, lo agarrota. Por lo que parece, todas las prácticas místicas de todos los planos persiguen justamente escapar a la conciencia. Si el nirvana es la mente liberada de sí misma, capacitada para volver a unirse al cuerpo en la pura unidad del cuerpo con su mundo o con Dios, ¿no será el nirvana lo que han alcanzado los asómnicos? No cabe duda de que por la conciencia se paga un alto precio. Este precio es, evidentemente, la tercera parte de nuestras vidas que pasamos ciegos, sordos, mudos, desamparados y con la mente ausente. Es decir, que pasamos dormidos. Es verdad que, sin embargo, soñamos. El poema Isla Despierta de Nu Lab retrata a los asómnicos como seres que pasan toda su vida en un sueño de sueños. Sueños de agua que fluye sin cesar junto a los bancos de arena. Sueños de cuerpos que se encuentran y se abren como flores profundas. Sueños de ojos abiertos por siempre al sol y las estrellas. Es un poema conmovedor que ofrece uno de los pocos puntos de vista positivos de los asómnicos. Pero los científicos de Hay-Brizal, aunque seguramente les gustaría estar de acuerdo con el poeta para aliviar su conciencia colectiva, aseguran que los asómnicos no sueñan ni pueden soñar. Como en nuestro plano, solo algunos animales, entre ellos los pájaros, los perros, los gatos, los caballos, los simios y los seres humanos, penetran de forma regular en el peculiar y muy específico estado del cuerpo y la mente al que llamamos dormir. Una vez dormidos y solo entonces, algunos de ellos se sumen en un estado o actividad aún más peculiar, caracterizado por un tipo y unas frecuencias de ondas cerebrales muy específicas, al que llamamos soñar. Los asómnicos carecen de ambos estados del ser. Sus cerebros no hacen ninguna de estas dos cosas. Son como reptiles que se enfrían hasta la inercia pero no duermen. Un filósofo jaibrisalense, Tohad, ha elaborado estas paradojas. Para ser un individuo se debe ser también nada. Para conocerse a sí mismo se debe ser capaz de no conocer nada. Los asómnicos conocen el mundo de manera continua e inmediata, sin instantes vacíos, sin espacio para la individualidad. Al no tener sueños, no cuentan historias y por tanto no tienen necesidad de lenguaje. Sin lenguaje, no hay espacio para la mentira, tampoco para el futuro. Viven aquí, ahora, en perfecto contacto. Viven en la más pura facticidad. Pero no pueden vivir en la verdad, porque el camino a la verdad, dice el filósofo, discurre a través de las mentiras y los sueños.